Si hablando en lenguaje humano no nos entendemos, ¿qué vamos a escuchar a Dios? No es fácil escuchar a Dios. La palabra de Dios viene a dar sentido a nuestras vidas. Y si Dios nos está hablando y nosotros no tenemos los oídos disponibles, corremos el riesgo de perdernos la vida o que la vida se nos escape como agua entre los dedos. El Papa Francisco ha instituido hace 4 años este Domingo de la Palabra, Domingo de la Palabra de Dios, y quiere que podamos penetrar un poco más en el sentido de la palabra. La palabra es Jesucristo. La palabra es el Verbo de Dios hecho carne y nacido de María Santísima. Fíjense este pueblo cómo venera y celebra a nuestra Madre la Virgen de Luna. ¿Por qué? Porque es la mujer que escuchó la palabra, la recibió en su corazón y se le empezó a notar en su vientre. A la Virgen se le empezó a notar que había escuchado una palabra. Por eso a mí me gusta siempre decir, los verdaderos devotos de la Virgen de Luna son los que saben escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharla, sino vivirla. Por eso el Papa ha querido que en nuestras parroquias en todo el mundo podamos hacer un altar para venerar la palabra en este domingo, aun cuando quizás no tenemos demasiada costumbre de hacerlo. Qué pena decirlo. Qué pena que siendo cristianos, o que nos llamemos así, incluso devotos de la Virgen, que es la escuchadora de la palabra, qué pena que no tengamos esta experiencia de escuchar a Dios pasando por nuestras vidas cuando nos dice una palabra. Por lo tanto, el Papa nos ha pedido esta entronización de la palabra, esta veneración, que es más importante que cuando tenemos una imagen de un santo para venerar. Porque una imagen de un santo, cual sea, es una representación. Es como si dijéramos una fotografía. Y sabemos que es de un material de madera, de yeso, de cerámica, de lo que fuera. Esa imagen de ese santo no es tan importante como la misma palabra de Dios, porque la palabra es presencia de Dios. La palabra como presencia de Dios es tan importante como la presencia en la Eucaristía del Sagrario. Son 2 presencias que se inciensan en las misas solemnes para decir, aquí está Dios. Dios está en la palabra. Tenemos que hacer el esfuerzo de ponerle el oído a esa palabra para empezar a vivir de ella. ¿De qué vivimos nosotros? Muchas veces de nuestros proyectos, de nuestros pensamientos. Alguien te puede decir, por lo menos en mi país, si vos preguntas, ¿de qué vivís? Bueno, yo vivo, dice, de un sueldito de la universidad porque soy profesor. Vive del sueldito. El cristiano vive de la palabra de Dios. Yo sé que nos falta mucho para decirlo, porque todavía no la tomamos en serio a la palabra. ¿Saben qué viene a hacer la palabra en nosotros? Viene a enderezar nuestros pensamientos. Viene a darle un rumbo nuevo, incluso a nuestros sentimientos para poder tener los de Cristo. Los mismos sentimientos de Cristo. ¿Cómo se los tiene? Por la escucha de la palabra. Yo soy el primero que me cuesta escuchar la palabra. Me cuesta saber qué quiere Dios de mí para cada circunstancia y para cada momento del día. Durante el día le puedo fallar al Señor 7 veces, porque me cuesta escucharlo y seguirlo. Hay mucha interferencia, muchos ruidos en el mundo. Escuchamos demasiadas opiniones, incluso de gente que creemos que nos quiere bien, pero ¿será esa la voluntad de Dios?
¿Será ese el pensamiento que Dios tiene para mí? Hay que ponerse serios para poder vivir de la palabra. La palabra tendría que ser lo que marque el rumbo de nuestras decisiones. Yo sé que estamos lejos de eso. Y el Papa también lo sabe. Por eso ha puesto este domingo de la palabra, el tercer domingo del tiempo ordinario. Por eso ahora vamos a hacer un gesto para que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, en nuestra vida. Para que la palabra de Dios, que la misma palabra dice es espada de doble filo, atentos, la palabra es espada. ¿Qué quiere decir? Que hiere cuando entra, que corta, que divide. La palabra pone orden en nosotros. La palabra no viene normalmente a decirte que sos una persona muy buena y que sigas adelante así como estás. Es rarísimo. La palabra viene a convertirte. Era una de las palabras, además de luz, que aparecía aquí, convertirse. ¿Qué es convertirse? Volver a Dios. ¿Por qué? Porque no estamos con Él. Porque todos tenemos nuestros más y nuestros menos que nos alejan de Dios. Por eso Él dice, conviértanse, vuelvan a mí. La palabra hiere, corrige, corta, divide y quizás te hace sangrar en tus criterios, en tus pensamientos, porque tenés que cambiar, porque no está bien como vivís. Eso me lo digo yo a mí mismo. La palabra viene a corregirnos, viene a cambiarnos, para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos, felices. Bueno, vamos a hacer un gesto procesional, como si fuera para recibir la comunión. En vez de hacer filas de 2, vamos a hacer filas de 4. Hasta ahí, hasta el frente, se van a acercar filas de 4 y vamos a hacer una reverencia a la palabra. Una reverencia en la que nosotros le demos a la palabra permiso para convertirnos, permiso para herirnos. Bueno, ¿quién le va a dar permiso para convertirse? El que se sabe pecador. El que no se siente pecador no necesita de la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Y Jesucristo vino a darle un nuevo sentido a tu existencia. Si notas que te hace falta, que estás necesitado de luz, como han dicho, muchos de ustedes han dicho la palabra luz. ¿Qué es la palabra? Luz para mi vida. ¿Qué quiere decir? Estoy en tinieblas, Señor, necesito tu luz. No puedo con mi propia oscuridad, necesito que vengas a reinar en mí. Entonces este gesto, mientras nos acompañan con una música, lo vamos a hacer un gesto de devoción, un gesto propio del que reconoce que necesita a Jesucristo en su vida. Y ojalá que en esta procesión así vivida y sentida, permítanme la expresión, nos embaracemos de la palabra como María. ¿Qué hace falta para que nos embaracemos de Jesucristo? Creer en el poder de quien nos habla. No nos inclinamos delante de un libro, nos inclinamos delante del que es la palabra, Jesucristo nuestro Señor. Entonces ahora vamos a hacer este gesto. Acérquense en 4 filas y vamos haciendo la reverencia ante la palabra de Dios.